Muy bien, estimados oyentes, les saluda su amigo y servidor Gilberto Torren de su programa Palabra de Salvación. En la consolación por la tristeza que se tiene por la muerte. Hoy los panteones y mañana van a estar muy llenos y está bien. La semana pasada leíamos de un hombre en la Biblia que en un día perdió sus 10 hijos. Y eso es en el libro de Job, que él sufrió esa tragedia tan grande. Cuando alguien cercano muere, su mundo cambia completamente. Usted está de luto y siente dolor, pena por la pérdida. Puede sentirse aturdido, agobiado y atemorizado. Puede sentirse culpable por ser el que todavía está vivo. En algún momento es posible que hasta se sienta enojado con su ser querido por haberlo dejado. Todos estos sentimientos son normales, no hay reglas sobre cómo debe sentirse, no hay una forma correcta o incorrecta de estar de duelo. Cuando está sufriendo por una pérdida, estimado oyente, puede sentir dolor físico y emocional. Las personas que están de duelo a menudo lloran fácilmente y pueden tener dificultad para dormir, poco interés en la comida, problemas de concentración, dificultad para tomar decisiones. A medida que pasa el tiempo es posible que aún extrañe a su ser querido. Hay personas que esta semana perdieron un ser querido, un padre, una madre, un hermano, y está este dolor muy reciente. Para la mayoría, el dolor intenso va a disminuir. Habrán días buenos y malos. Es posible que se sienta culpable por reírse de una broma o disfrute de la visita de un amigo. Es importante que comprenda que esto puede ser un sentimiento común. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios en medio de todo este sufrimiento? Voy a leerles por favor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13. Pablo dice esto, estoy leyendo en la Reina Valera 1960, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo dice esto: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora le voy a leer el clásico del Juan capítulo 11. Cristo visita la casa donde está ese dolor intenso. Habían pasado apenas 4 días que habían sepultado a un hombre llamado Lázaro, y él tenía 2 hermanas. Todos eran creyentes en Jesucristo. Y el Señor llega, y cuando su hermana Marta lo recibe, le reclama. Ella se desahoga con él diciendo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor le dice: Lázaro resucitará. Lázaro resucitará. Y ella dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cristo dice: Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera, vivirá. Y luego dice: todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora le leo por favor en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan,
El Señor Jesucristo dice, el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Le leo el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Estimado amigo, cuando los creyentes estaban allí en la ciudad de Tesalónica, Pablo se enteró, le llegó la noticia que había tristeza. Y la razón de la tristeza era no saber lo que había pasado con esos seres queridos. Sabían de la venida del Señor y estaban algo confundidos. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a escribir esta preciosa carta con 5 capítulos. Y él va a ayudar, va a consolar, va a alentar corazones que están heridos, que tienen duelo, están con mucha tristeza, no saben qué ha pasado. Entonces Pablo dice, mas quiero, hermanos, que no ignoréis, no se queden sin saber, quiero que sepan esto tan importante acerca de los que duermen. Para el creyente en Cristo, la expresión que se usa es dormir. Y se lo voy a explicar un poquito más adelante. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, él va a enseñar ese día esta verdad tan importante. Los creyentes que habían partido, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Dios va a traer los cuerpos de estas personas que fueron salvos en vida. Y Él va a hacer esta diferencia. Yo no quiero que tengan tristeza como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo, sin la salvación, sin haber conocido al Salvador como el Señor y Salvador de sus vidas. Ellos no creyeron. Por eso leí Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un momento en la vida cuando la persona oyó la palabra de Dios y la creyó, pasó de muerte a vida, tiene la vida. Y Pablo quiere consolar, y él dice, os digo por palabra del Señor, esto es palabra del Señor, para aquellos que tienen tristeza, que no sabían lo que pasaba. Él va a enseñar con estas palabras en este precioso capítulo de la venida del Señor, el rapto de la iglesia. Lo esperamos, no hay nada que tiene que suceder para que Cristo venga ya. Él ha sido paciente y ha permitido un día más para que se anuncie la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y usted esté escuchando este mensaje. Y cuando estoy pensando en las personas que van al panteón o al cementerio hoy y mañana, permítame animarle a mirar la palabra de Dios y consolarse en lo que Dios dice. Las personas creyentes, sus cuerpos están allí en la espera de la resurrección de vida cuando Cristo venga, y dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. ¡Qué consuelo! ¡Qué tranquilidad saber! En medio de la tristeza y el dolor que tenían los creyentes, ahora ellos tienen la palabra que ha llegado, que les va a ayudar, que los va a sanar, que los va a sostener. Los muertos en Cristo. O sea, la persona que ellos sepultaron
Sí, sí hay un gran dolor, hay un vacío en la casa, hay una tristeza profunda, pero hay el consuelo, la esperanza de la palabra de Dios. Porque nos dice Pablo, ellos resucitarán, ellos van a salir de la tumba. Hoy su espíritu está con el Señor, su espíritu no está ahí en el panteón o el cementerio, no. Pablo dice estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. ¿Quién? El Espíritu. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, se lo voy a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, él estaba predicando y todos le tenían envidia y luego lo van a sentenciar y va a morir. Entonces, capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles dice Esteban lleno del Espíritu Santo, versículo 55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el que sería Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, el espíritu de Esteban al morir se fue con el Señor. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió su cuerpo, su espíritu con el Señor. Y están hoy los creyentes en la presencia de su Señor. El capítulo 16 en el Evangelio de Lucas nos narra la historia de dos personas que fallecieron. Cristo nos abre la cortina para que nos asomemos. Un rico que tenía un vecino que era pobre y ese vecino estaba lleno de llagas. Ese vecino se llamaba Lázaro. Y este rico hacía banquete con esplendidez, se vestía de púrpura, lino fino, la realeza. ¿Y qué sucedió? A ambos le llegó el momento de la muerte. Estimado oyente, está establecido para los hombres que mueran. Dios ha puesto límites en nuestra vida de las cuales no vamos a pasar. Y en esa parábola, en esa historia de Lucas 16, encontramos que el Señor nos dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Su espíritu, su cuerpo, quién sabe dónde lo sepultaron. El rico murió y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham y le dice a Abraham, ten misericordia de mí, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, él está atormentado. Su espíritu, su alma está atormentado. ¿Por qué? Porque nunca fue salvo. Porque no creyó en el Señor. Porque no se acordó de su necesidad como un pecador de buscar a Dios en vida. Él rechazó la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. ¿Se perdió? Sí. Pablo dice, no somos como los otros que no tienen esperanza. Ese rico perdió su salvación y él está esperando la resurrección de condenación. Cristo dice que viene la hora cuando todos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos. Los que están donde en los sepulcros. O sea, una persona que rechazó escuchar la palabra de Dios en vida, un día va a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y será para la resurrección de condenación, porque rechazó la salvación de su alma. Se perdió porque él quiso, porque rechazó la salvación. Pero tenemos el consuelo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, resurrección de vida.
Y cuando Pablo nos da esta preciosa verdad, él termina este capítulo, estimado oyente, diciéndonos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Nuestra oración es que hoy usted sea consolado, sea consolada. Estimado oyente, está sufriendo, ha ido al panteón hoy o va mañana. Quiero animarlo que vea en la palabra de Dios. No somos como los otros que no tienen esperanza. Y lo primero que queremos ver al llegar al cielo, algunos me dicen, quiero ver a mi abuelita, a mi mamá de primero. No, al Señor, al que murió por nuestros pecados. Fíjese que cuando dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 14, que el Señor, Él, si creemos que Jesús murió, No dice Pablo, bueno, si creemos que Jesús durmió, no, Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Él soportó la peor de las muertes. Él fue clavado a un madero, sus manos preciosas clavadas a ese madero, sus pies, su cabeza santa estaba coronada de espina, la habían golpeado, su rostro desfigurado. Y el profeta Isaías dijo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él tuvo una muerte de horror. Sufrió tanto en esa cruz. El escritor a los hebreos dice, sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. En esa cruz 6 horas estuvo él crucificado y sufrió tanto que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo esto lo sufrió para que el creyente en Jesucristo tiene este momento que él va a dormir. Él va a descansar. Y le voy a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. El creyente que muere en el Señor descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. El Salmo 116, versículo 15. El salmista dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Estimada. Dios estima la muerte de su santo. De una manera profética, Dios estimó la muerte de su Hijo en la cruz. Pablo dice que Él se ofreció a nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En la cruz recibió la fragancia, Dios la estaba recibiendo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. En la cruz, estimada es a los ojos de Dios la muerte de su santo. Pero no solamente la muerte de su Hijo Jesucristo fue estimada, Cristo vive, sino Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Qué consuelo! La persona que ha creído en el Señor tiene esta esperanza. Ahora le quiero decir a usted que aún no es salva o no es salvo. Querido oyente, vea la palabra de Dios, que toda persona sin Cristo, Dios lo identifica como una persona muerta espiritual. Efesios capítulo 2 dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Él os dio vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Muertos espirituales que escuchan la palabra de Dios, que crean la palabra de Dios, que reciban la palabra de Dios, tendrán vida.
porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es natural, la fe es una obra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo aplica la palabra al corazón, a la conciencia, para producir fe. Y esa fe, para estar convencido de nuestra condición como pecadores, para conducirnos al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no es salva, qué bueno. Si no es salvo, si está escuchando hoy la palabra de Dios, es bueno que la escuche. Pero mejor si la cree hoy mismo, si confía en el mensaje de salvación, si se apropia de este mensaje y lo toma para usted. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no hace acepción de persona. Dios no tiene preferido. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es palabra de Dios. Juan 3:16. Dios amó al mundo. No dude por un momento del amor de Dios, para nada. Dios le ama, mi estimado oyente, y lo ha mostrado en dar a su único Hijo, santo y justo, que murió en una vil cruz. Murió por pecadores, pero vive, ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios. Y usted hoy puede obtener gratuitamente la salvación de su preciosa alma, gozar el perdón de todos sus pecados. Y usted podrá decir, me voy a alentar con estas palabras. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. No somos como los otros que no tienen esperanza. Venga Cristo esta tarde. Confíe en él como el Señor y Salvador de su vida. Crea la palabra de Dios. Confíe en lo que Dios dice. Aprópiese de esta verdad. Descanse, estimado oyente. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando entiendo, yo estoy perdido, pero Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Creo y confío en él, creo en su palabra. Su obra que hizo en la cruz, la hizo por pecadores, y el que en él creyere será salvo. Dios los bendiga. Crea en el Señor Jesucristo y goce la salvación de su alma desde hoy y para siempre. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres. Dios los bendiga.